¿Cómo se evalúan los negocios jóvenes? Esta pregunta la hace Alejandra de Costa Rica. Dice, buenos días Enrique, ¿cómo mencionas en el video, para realizar la proyección de los flujos de caja es necesario contar con datos contables de por lo menos 3 años anteriores? Me surge la duda, ¿cómo se evalúan o cómo se valoran los negocios jóvenes que no tienen esa antigüedad? Por ejemplo, para incorporar un socio capitalista en una edad temprana del negocio, o en el caso de los inversionistas ángel, que vienen, invierten en una empresa que recién está comenzando, que incluso todavía no puede estar generando ventas y tal vez ni siquiera ganancias. ¿Sabes qué factores se tienen que tomar en cuenta en ese caso? ¿Se trabaja por comparables con negocios similares del sector? Bueno, la pregunta es súper interesante, tiene que ver cómo se valora una empresa. Les he venido conversando y hay varias preguntas sobre este tema, que para valorar una empresa existen más de 18 modelos, desde los más empíricos, como el volumen de ventas mensuales proyectado con una ganancia estimada, o como las ganancias de los próximos 5 años, o como el valor de los activos fijos más un porcentaje de las ganancias acumulativo. Bueno, hay muchas formas, o sobre el valor del patrimonio de la empresa. Muchos modelos empíricos. Hay gente que es tan capaz y tan experimentada en un negocio que tendría suficiente información, como le sucedía a un conocido acá en Costa Rica, de simplemente detenerse ahí a lo lejos, a los 50 metros o al frente, al otro lado de la carretera, y mirar una estación de servicio, una bomba donde se expande gasolina, diésel, combustibles, y estar ahí 2, 3 horas, regresar más tarde, estar 2 o 3 horas, para el día siguiente llegar, tocar la puerta, preguntarle al dueño, preguntar por el dueño, si te doy 3 millones de dólares o le doy 1 millón de dólares. No pide estado financiero, no lo necesita, porque tiene un dominio tan profundo del negocio que ni siquiera necesita, él solamente necesita estimar el volumen de ventas de ese negocio y el potencial que tiene, la localización, por el tránsito y el área, y él puede visualizar ese negocio con un capital adicional y va y ofrece un dinero. Ya tiene muchos negocios que están produciendo y tiene mucha referencia para hacerlo. Sin embargo, para los financieros, que tenemos que utilizar herramientas sofisticadas porque tal vez no tenemos esa experiencia acumulada de los años, o para los empresarios que están comenzando con un negocio completamente nuevo, pues el método perfecto es el descuento de los flujos de caja futuros. Es decir, yo normalmente, para una empresa que ya tiene más de 3 años, tomo los últimos 3 estados financieros, los analizo, los diagnostico, me hago una imagen del valor de la empresa sobre la base del patrimonio, sobre la base de las utilidades acumuladas, sobre la base de la generación de flujo de caja que ha tenido esa empresa en los últimos 3 años, y luego proyecto esa empresa a 5 años, a 60 meses, proyecto las ventas, los costos, las utilidades, las distribuciones de utilidades, el flujo de caja, las ganancias, la estructura financiera que podría ir teniendo la empresa a través del tiempo, y en un proceso de valoración de empresas que puede llevar de 3 a 6 meses, dependiendo del tamaño de la compañía, pues logro obtener 60 flujos de caja y a una tasa de descuento. Los traigo a valor actual y hago una serie de cálculos financieros y matemáticos y determino que esa empresa vale 3 millones de dólares, 5 millones de dólares, 7 millones de dólares, sea para venderla, sea para comprarla, o sea para atraer un inversionista. Si la empresa se valoró en 5 millones de dólares y el inversionista quiere inyectar 1 millón de dólares o comprarla, tiene 1 millón de dólares, pues le voy a dar el 20% de, de la empresa, de las acciones de la empresa. Me está comprando el 20% de las acciones, y ese millón yo me lo echo al bolsillo. Bueno, no cabe aquí, ¿verdad? Me lo echo al bolsillo porque yo le estoy dando el 20% de mis acciones, le estoy dando un activo que yo tengo, que son las acciones. Diferente sería a que él quiera inyectar ese millón y que me pida que ese millón se le tiene que inyectar a la empresa. Es decir, la empresa ya no va a valer 5 millones, sino que va a valer 6 millones, y de esos 6 millones él me está aportando 1 millón. Es decir, 1 millón entre 6 millones me da la nueva participación. Eso es cuando una empresa está en marcha, pero la pregunta que me hace Alejandra es de una empresa que no tiene 3 años, sino que tiene 1 año, que tiene 2 años, o que recién está comenzando.
se hace exactamente lo mismo. Si tiene un año o 2 años, analizamos la información financiera disponible y proyectamos 60 meses hacia adelante con base en los criterios que el empresario y los estudios de mercado me permitan a mí determinar como confiables, como demostrables, como sustentables, de cómo se van a comportar las ventas y con base en las rentabilidades que tengo estimadas para los productos, proyectar las ganancias que podría tener la empresa a través del tiempo, más con un presupuesto, proyectar los gastos de los próximos 60 meses. Y si la empresa está naciendo, pues es mucho más difícil, ¿verdad? Porque no tengo datos. Entonces, claro, cuando se hace un plan de negocios para atraer un inversionista a un negocio que ni siquiera está trabajando, hay toda una tarea que ya el emprendedor, el empresario ha hecho, ¿no? De 2 o de 3 años, mínimo de un año, donde ha hecho estudios de mercado, donde hizo desarrollo del producto, donde costeó el producto, donde midió el potencial de ganancia del producto, donde proyectó la empresa. Entonces, sobre esos flujos de caja proyectados, entonces, ¿qué hacemos? El mismo análisis, ¿no? El mismo análisis de proyección financiera, calculamos métricas financieras sofisticadas, bueno, no tanto, pero bueno, como el BAN, como el TIR, a través del estado de resultados, cálculo levita, la utilidad, proyecto dividendos, se hacen análisis financieros y eso me dice, bueno, esta empresa con base en las proyecciones, tiene 2 años o no ha comenzado, la valoro en 2 millones. Eso es lo que vale para mí trayendo el capital que estoy buscando. Entonces ahí es donde yo determino cuánta participación le puedo dar a esos inversionistas. Me sucedió en Panamá una vez que después de una conferencia se acercan tres jóvenes universitarios recién graduados, habían ganado un premio en el país, eran ingenieros eléctricos, inventaron una especie de transformador de energía para no utilizar, para fabricar energía sin necesidad cuando se va la luz en las casas, doméstico, y ellos valoraban la idea en $100,000. Viene un inversionista y les ofrece invertir un capital, les ofrece invertir $100,000 y que él tenía el 60% de las acciones, es decir, con solo 100,000, él consideraba que debería tener el 60%. Ellos habían valorado de manera muy artificial, muy superficial eso en 100,000, porque ahí se les ocurrió, bueno, vale 100,000, pero ellos estaban estimando los 3 años de la carrera y el tiempo invertido y algunos gastos que no fueron tantos, $50,000 que les habían dado de un premio. Pero cuando proyectamos la empresa valía más de $1,000,000 con las proyecciones financieras gerenciadas de la manera en que ellos estaban proyectando, de tal manera que este socio inversionista que iba a aportar solo $100,000 de 1,000,000, a él no le tocaba el 60%, le tocaba solamente el 10%. Entonces, claro, muchachos jóvenes estaban a punto de entregarle un gran proyecto a un empresario que tenía $100,000 porque para ellos era suficiente para arrancar la empresa dándole el 60% de las acciones y ellos subestimando su participación. Bueno, eso cambió bastante, ya ellos se empoderaron, negociaron con el empresario y al final quedaron en un 60-40, un 60 para ellos y un 40% para el empresario. El empresario estuvo de acuerdo, aportó solamente $100,000 de un valor de $1,000,000 y tuvo a cambio una participación. No supe más de ellos, pero si eso 3 años después ya estaba produciendo, ya valía $1,000,000, este empresario inversionista había aumentado la plusvalía de su participación 4 veces, es decir, de 100,000, ahora tenía $400,000, que eso no es una ganancia en dinero, pero es una ganancia de capital, es una ganancia patrimonial. Vean qué interesante esta pregunta que me acaba de hacer Alejandra.